Bien, continuemos con esta segunda parte de este video. Veníamos charlando un poco, intentando trazar ahí un puente, un diálogo precisamente entre Freire y el maestro ignorante de Rancière. Veíamos que hay un mito, el mito fundante de la pedagogía, del orden que tiene que ver con lo que Rancière denomina como el orden explicador. En medio de este orden explicador, el maestro es quien crea la inferioridad del estudiante. Es decir, que no sería el estudiante quien depende del maestro, sino realmente en el fondo quien depende es el maestro del estudiante, toda vez que su superioridad está sustentada sobre esa pretendida inferioridad. Entonces el maestro fija su superioridad, su autoridad sobre la ignorancia del estudiante. Y esto nos lleva a pensar en torno al concepto de ignorancia, otro tópico muy interesante que valdría la pena conversar, eh, trabajar alrededor de Freire, utilizarlo como tópico para ingresar a esta lectura de Freire o ahondar algunos elementos. Este concepto de ignorancia que aparece aquí, fíjense, en la educación bancaria, sería un concepto de ignorancia que la entendería como vacío, como carencia, como imperfección. La ignorancia sería como una carencia que hay que enmendar, casi que sería una enfermedad que hay que curar, ¿no? Es una situación reprochable que hay que perseguir y además hay que extinguir, que hay que, que hay que erradicar precisamente. ¿Y cómo se cura esta ignorancia? ¿Cómo se combate? Fíjense, hay que combatir la ignorancia, tiene un carácter negativo esa ignorancia. Pues bien, esta ignorancia se combate mediante la instrucción y mediante la educación, ¿no? El antídoto para curar esa ignorancia es suplir su carencia, suplir su falta, suministrar aquello que le falta. Y en el caso de la educación, aquello que le faltaría a la ignorancia, al ignorante, perdón, sería conocimiento, serían contenidos, serían doctrinas, sería información, sería la verdad, sería información, modelos de acción. Hay que suministrarle eso al ignorante para que pueda salir de su ignorancia. Pero fíjense que es suministrar, es dar, es donar, ¿sí? Es donar. No es algo que pertenezca al estudiante, sino más bien es algo ajeno, que viene desde la exterioridad y que se le brinda para que salga de su condición de ignorante. Eh, de, Fíjense, dejar un estado para convertirse en otro, dejar su estado de ignorancia para pasar a un estado, digamos, sano, deseable, etc. Quizás por eso aquí pensando mientras hablo, quizás por eso eh, entendamos que el ser alumno es algo que hay que abandonar en algún momento. Quizás por eso veamos que el estudio no es algo que necesariamente nos acompañe. Quizás por eso el maestro se encarga de enseñar, de adoctrinar y de reproducir y no tanto así de estudiar. Eso del estudio suena raro, ¿no? Suena raro en el ambiente. Mm, bueno, ya veremos un poco a continuación si logramos retomar ese tópico, pero quería dejar ahí como la puntada. En este sentido, piense que educar se convierte precisamente en instruir, en dar, en donar. Y si es así, el enseñar se entiende como transmitir. Si el educar es instruir, es dar, es donar, pues el enseñar lo que hace el maestro es transmitir. Transmitir una verdad, un conocimiento, una doctrina que ya está hecha. Y una doctrina que ya está hecha eh, y que incluso ni siquiera él ha construido. Es una verdad que está hecha y que reposa en otro lugar y que el maestro toma para traerlo al aula y poner al estudiante en contacto o tener acceso a ese conocimiento que ni siquiera es del profesor. Ni siquiera es del profesor. Y bueno, ya lo hemos anticipado, ¿quién cura de la ignorancia? Pues de la ignorancia cura el especialista, cura el maestro, cura aquellas autoridades académicas, pero también de la ignorancia cura el libro, cura el autor, cura el filósofo, ¿no?
Esperamos que ese libro y ese autor nos den las verdades a seguir, nos den las pautas a seguir, nos den las recetas a seguir, y por eso incluso a veces la pedagogía la entendemos como ese compilado de recetas que nos van a solucionar los problemas del aula, porque ya tendrían que estar hechas y lo que tendríamos que hacer nosotros es reproducirlas, ponerlas en juego, eh, aplicarlas a los contextos, seguirlas como modelos. El profesor en este sentido piense que es un ser que da, que cura, que dona, y el estudiante por su cuenta recibe, se deja curar y además obedece. El buen estudiante es el que obedece y el que se deja curar. Y el maestro, el buen maestro es el que da, el que dona saber. Y el buen acto de educación, el buen acto de educar, la buena práctica educativa es aquella que garantiza esta transmisión. Esa transmisión de un contenido, de un conocimiento de un lugar a otro y que llamamos aprendizaje. Es decir, que la buena educación sería o estaría garantizada por buenos aprendizajes. Y aprendizaje entendido como esta transacción de un lugar donde reposa a un lugar en el que hay carencia, en el que falta. Así las cosas, fíjense que la educación conduciría o estaría caracterizada mejor por una actitud digestiva, dice Freire. Me gustó mucho esa figura digestiva, de alimentar, de consumir, sí, de ingesta que ya algo que está hecho, ¿no? Unos alimentos ya preparados, perdón, que ni siquiera el estudiante prepara y ni siquiera el profesor prepara. Ya están en otro lado. El libro los da, ¿no? El libro de texto nos da esas verdades que transmitimos en el aula. Bien. Esto sería la ignorancia en tanto carencia, pero si tenemos en cuenta otros autores y otras posturas, o si ampliamos o si nos adentramos en el concepto de ignorancia, quizás la ignorancia no sea tanto una cuestión de carencia o no sea tanto una cuestión de falta, sino que más bien la ignorancia quizás pueda ser entendida como un acto inaugural, una iniciación. Y esto lo podemos ver en algunos autores como Zuleta, a propósito del cual hace un tiempo realizamos un trabajo precisamente trabajando estas ideas de Zuleta y lo pusimos en diálogo precisamente con otro autor francés, con un autor francés, Pierre Hadot. Pierre Hadot, que hace una revisión de las posturas griegas, de la filosofía griega, del mundo griego, y quería leerles este apartado un poco para tocar esta otra manera de entender la ignorancia, para ingresar por acá. Dice, lo contrario a esta condición de saciedad, que sería esa del conocimiento, de la donación, propia de quienes permanecen en ese estado de ignorancia, es la enigmática expresión socrática, solo sé que nada sé. Es una manifestación de inquietud constante, de avidez, de deseo por alcanzar lo que no se tiene. Indica un estado de vaciedad y de necesidad de ser saciado. Es un no saber, producto de una crítica de lo que se creía saber, que no era más que una opinión. Si recordamos bien, lo que hace Sócrates, que es el autor que retoma Zuleta, lo que hace Sócrates es mostrarle a las personas, a sus interlocutores, que dicen saber, que en realidad no saben. Esa es la acción de la mayéutica, ¿no? Encontrar que lo que se dice saber, en realidad no se sabe. Y esta situación de entender que en realidad no se sabe lo que se decía saber, es lo que dispone a la búsqueda. Lo contrario, no reconocer que no se sabe, pues estanca en las certezas, en las respuestas ya dadas, en las verdades que ya se tienen, inmoviliza allí dentro, ¿no? Y hay como una sensación de saciedad, de tranquilidad, de reposo, porque ya se tiene esa verdad. Zuleta entonces nos ayuda a ver, en contraposición a esa ignorancia entendida como carencia, un carácter más bien positivo en la ignorancia.
porque la ignorancia, en lugar de ser una falta, lo que se convierte es en un acto inaugural, en un reconocimiento que propicia, que prepara la búsqueda, que lanza la búsqueda, que despierta el deseo, que moviliza hacia esas cosas que se pensaba que se sabía, pero que en realidad no se sabía. Incluso lanza a la introspección y a la revisión permanente para ver si hay otras cosas por ahí que uno cree que sabe, pero que en realidad no sabe o no puede dar cuenta de ello. Miremos un fragmento de este libro, Educación y Democracia, que compiló una serie de textos. La primera parte es una entrevista que le hacen a Estanislao Zuleta, y en la página 58 de este libro, ¿sí? En la página 58, dice lo siguiente, un poco para seguir con este análisis de la ignorancia. Solo puede ser eficaz una educación, solo puede ser eficaz, propicia una educación, si busca enseñar a alguien algo que desea aprender. Yo no le puedo enseñar a alguien algo si esa persona no desea aprender. Si el mundo en que vive, las relaciones con las que está en contacto, la escuela misma, no despiertan en el individuo el deseo de aprender, no hay nada que hacer. Si no hay deseo, no hay nada que hacer. Esto lo había ya descubierto en su tiempo Platón, quien afirmaba en el Sofista que si la educación consistiera en dar de comer al hambriento, sería la más sencilla de las empresas. Desgraciadamente, en la educación nos enfrentamos a un fenómeno sustancialmente distinto. No hay nada más difícil que dar de comer a un indigesto, o a alguien que lo que quiere es vomitar. Para ello se requiere primero provocar una limpieza y producir de nuevo el deseo, y entonces sí, emprender la tarea de educar. Lo que haría la educación no es dar contenidos, no es dar alimentos prefabricados, no es digerir. Lo que hace la educación, la verdadera educación, o una educación enriquecedora, sería despertar el deseo, el querer aprender. Y no hay nada más difícil que darle de comer a alguien que está satisfecho, a alguien que está lleno. No hay nada más difícil que darle o brindarle o despertar el deseo en alguien que se siente satisfecho, tranquilo, cómodo en lo que está. Entonces lo que tiene que hacer la educación es mostrar, ¿sí? Que desmontar, ayudarle a ver, ayudarle a reconocer a ese sujeto que en realidad todas esas cosas que tiene no son ni verdades ni certezas. De alguna manera ayudarle a ver que eso que entiende como verdad son opiniones, opiniones infundadas, producto de un pensamiento acrítico, pero que en nada son conocimiento. Y en ese ejercicio entonces ayudarle a expulsar todo eso que lo está intoxicando, ¿no? Ayudarle a expulsar todo eso que lo está llenando y que le está causando mal, que lo está indigestando, y solamente entonces, solamente cuando arroje eso que lo indigesta, ahí sí recibiría alimento o estaría en condiciones de desear el alimento. Esto, digamos, sería la manera como Zuleta entendería la ignorancia. Así, mejor, así entendería Zuleta la ignorancia. La ignorancia no es carencia ni es falta. La ignorancia es producida por el atiborramiento de falsas ideas o de opiniones infundadas, por esa manía o por esa rutina o esa tendencia que tenemos de ir asimilando, ir acumulando ideas sin darnos el tiempo ni el espacio para pensarlo, para detenernos a revisarlo, sino simplemente asumirlo, asimilarlas acríticamente y reproducirlas, ¿no? Reproducirlas como consignas, identificar quién tiene la verdad para plegarnos a ello, y en un intento de emulación replicarlas, imitar esos modelos ya dados. Por esto es que el aprendizaje se entiende como la búsqueda de verdades. El aprendizaje se entiende, el aprendizaje de este tipo de educación
bancaria, digámoslo así, eh, entiende que hay unas verdades y que son unas verdades que hay que transmitir, que hay que repetir, que hay que imitar y que hay que asumir, porque son verdades que ya están hechas, verdades que ya están fabricadas. Y pensar que ya hay verdades hechas y que, a las cuales tenemos que plegarnos, pues significa dejar de pensar. La educación, tal como la viene describiendo Freire en la educación bancaria, es una educación que nos evita el esfuerzo de pensar, nos ahorra el esfuerzo de pensar. Ahora bien, hay que entender muy bien esto, ¿no? Y no es que se trate de, de dejar de hacer las consultas, de dejar la teoría de lado, de creer que por nuestra propia cuenta podemos, y nuestra propia cuenta y nuestro propio uso de la razón, creamos conocimiento. No, no se trata de ello. No se trata de evitar la consulta, ni la revisión de autores, ni la revisión de posturas. No, no se trata de eso. Se trata más bien de pensar con esos autores, pensar con ellos, con los autores, pensar con los libros, pensar con la historia, pensar con las modelos y con las doctrinas y con los contenidos y con las teorías, pensar con, no como ellos, ¿no? Pensar con los autores y no pensar como ellos, pensar con Freire y no pensar como Freire, ¿no? Que en el camino encontremos coincidencias o podemos usarlo para pensar cosas similares, eso es otra cosa. Pero en síntesis, en suma, no es un ejercicio de imitación, ¿no? Que es el tipo de lectura al que estamos invitando. En síntesis, un poco para poderlo decir de una manera más clara, para Zuleta la ignorancia no es un asunto de carencia, sino que más bien la ignorancia perdón, se produce por el atiborramiento. Y lo que tendríamos que hacer como ejercicio filosófico, como ejercicio de la educación y como ejercicio de pensamiento es desmontar todas esas ideas que se han venido acumulando y que de una u otra manera han venido intoxicando al sujeto. Y por eso lo único que le queda es reproducir y pensar acríticamente, desmontar, desintoxicar, hacer que expulse esas ideas, esas opiniones infundadas, encontrar que lo que dice saber realmente no lo sabe y una vez logrado eso, abrir la posibilidad o lanzarse hacia la búsqueda de la sabiduría o la búsqueda del conocimiento o la construcción del conocimiento. Así, piense que estas ideas de Zuleta están muy cercanas a la crítica que Freire hace sobre la educación bancaria, ¿no? Ya lo miraremos más adelante cuando Zuleta haga la diferencia entre la educación centrada en la información y la educación para la formación o centrada cuyo propósito es la formación. Por ahora miremos un poco a Sócrates, que nos presenta otro, otro elemento muy interesante para pensar, para seguir pensando esto de la ignorancia. Y es que para Sócrates la ignorancia es el inicio de la filosofía. La ignorancia es el inicio del acto de pensar. Veíamos que las certezas nos inmovilizan. Eh, Creer que tenemos la verdad, pues nos acomoda, nos tranquiliza, nos inmoviliza. Por el contrario, cuando encontramos que en realidad no sabemos nada o que eso que queríamos saber en realidad no lo sabemos, reconocernos como ignorantes es lo que nos pone en disposición, en búsqueda, nos pone en alerta, en atención, ¿no? Despierta nuestra atención, nuestra curiosidad, nuestro deseo de buscar, de salir a buscar. Por esta razón, el reconocimiento de la ignorancia, eh, muy al contrario de la ignorancia entendida como carencia, la ignorancia, esta manera de entender la ignorancia en términos positivos, dispone el camino a la sabiduría, allana el camino, abre el horizonte, despierta el deseo. Y eso es algo de lo que nos muestra precisamente el texto que está trabajando Stanislao Zuleta, o que está comentando Stanislao Zuleta, que es el diálogo de Platón, titulado como El Sofista, en el cual en diálogo con Teéteto, Sócrates dice lo siguiente, miren.
interrogar primero sobre aquellos, perdón, interrogan primero sobre aquello que alguien cree que dice, cuando en realidad no dice nada. Nos está explicando aquí en el sofista, nos está explicando en qué consiste la mayéutica. El método que sigue. Luego cuestionan fácilmente las opiniones de los así desorientados y después de sistematizar los argumentos, los confrontan unos con otros y muestran que, respecto a las mismas cosas y al mismo tiempo, sostienen afirmaciones contrarias. Al ver esto, los cuestionados se encolerizan contra sí mismos y se calman frente a los otros. Gracias a este procedimiento, se liberan de todas las grandes y sólidas opiniones que tienen sobre sí mismos, lo que veníamos llamando como certezas. Liberación esta que es placentera para quien escucha y base firme para quien la experimenta. En efecto, estimado joven, quienes así purifican piensan, al igual que los médicos, que el cuerpo no podrá beneficiarse del alimento que recibe hasta que no haya expulsado de sí aquello que los indispone. Aquello es lo que los dispone. Saber que no sabe. Saber que no sabe es el primer paso para iniciar la búsqueda del conocimiento. Saber que no se sabe es el acto inaugural. La ignorancia es un acto positivo, nunca negativo. O al menos no en este sentido. De hecho, la ignorancia, si lo vemos bien, saber que no se sabe, el reconocimiento de la ignorancia, saber que no se sabe, es ya un saber. Saber que no se sabe. Y quizás es el saber más importante, cuanto es el que encamina a la búsqueda, como lo veníamos referenciando. Y algo, fíjense, algo muy similar plantea Freire, cuando nos dice nadie ignora todo, ni nadie sabe todo. No hay una ignorancia absoluta, como tampoco hay un saber absoluto, nos recuerda Freire. De lo que se trata es de un permanente caminar, y aquí recurrimos un poco a las ideas de Adodi que trabajamos aquí en el libro que les mostraba anteriormente. La filosofía para los griegos es una búsqueda permanente. Por eso no se enfoca en la transmisión de verdades o de doctrinas. Estas deben ser permanentemente revisadas. Claro que existen teorías, pero no son ellas el propósito de la filosofía. La sabiduría no es algo que pueda alcanzarse, nos dirán los griegos. Es el horizonte que guía nuestro andar a la vez que los alimenta. Entonces, la sabiduría, si quieren, cambiémosla por verdad, no es algo que se alcance, no es algo que está en un lugar, no es algo que podamos poseer. Por el contrario, es algo hacia lo cual nos encaminamos, algo hacia lo cual nos dirigimos, de tal manera que la búsqueda de la sabiduría es el acto mismo de caminar. Si lo vemos así, fíjense que, volviendo otra vez a Zuleta, la educación y la filosofía serían un asunto de formación, más que de información. Y Zuleta hace esta distinción porque cuando, al igual que lo hace Freire analizando las prácticas educativas, la educación de su tiempo, Zuleta encuentra que la educación está planteada en términos más de entrenamiento, de informar, de dar forma, informar, ¿no? Y pierde su carácter más importante, que es el de formar, la formación, ¿no? La construcción de ese sujeto en todas sus dimensiones. Perdí el libro. Vamos a leer otro fragmento de Estanislao Zuleta en la página 96, esta vez aquí en este libro, en un apartado que titula Educación y Filosofía. Vamos a leer un fragmento de la página 96. Creo que dice: la idea de Platón es que la educación efectiva tiene que comenzar por crear una necesidad de saber, por medio de la crítica de la opinión. Esa necesidad de saber no es pensada por Platón como una necesidad de información, sino como una necesidad de pensar. Y más adelante nos dice: recordemos que Sócrates llamaba a su método mayéutica, que quiere decir arte de ayudar a dar a luz
porque su madre era partera y según él mismo dice, lo heredó de ella. Se trataba, por medio de la ironía, de hacer que el otro llevara sus opiniones, cualesquiera que fuesen, hasta sus últimas consecuencias. Y este es el concepto de crítica. Llevar sus opiniones, revisar estas opiniones hasta sus últimas consecuencias, hasta descubrir por sí mismo que eran falsas. La educación es un asunto de formación. Bueno, vamos a pasar rápidamente al próximo tópico porque me estoy alargando demasiado. Hay algo que plantea Freire permanentemente, o que le debemos decir, ¿no? Y es la cuestión de la dialogicidad, del diálogo. Y quiero hacer énfasis muy rápido, quiero insistir en eso muy rápido, en este apartado. A ver si es este. A través de dice Freire, se opera la superación de la que resulta un nuevo término, no ya educador del educando, no ya educando del educador, sino educador educando como educando educador. Bueno, en realidad no era exactamente este apartado, sino aquel anterior en el que Freire nos está diciendo que la nueva, está aquí en la página 73, lo leí mal, nos dice, vean lo que dice acá. En verdad, como discutiremos más adelante, la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso inicial conciliador. Y esto se va a conectar con la cita que acabo de leer. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando. Superación de la contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. Y ahí vendría la cita que les leí anteriormente, un poco anticipándome. Esta idea que encontramos en Freire permanentemente se emplea como para un poco hacerle crítica a Freire, ¿no? Incluso a veces como me parece como a interpretarlo de una manera que hace mucho ruido al menos, ¿no? Y es como la intención o la pretensión, o como si Freire estuviera diciendo que el maestro debe desaparecer y que debe desdibujarse, ¿no? Y hacerse uno con su estudiante. Y leyendo detenidamente estas líneas, fíjense que lo que dice Freire no es que el maestro tenga que desaparecer, sino lo que tiene que desaparecer es la contradicción de entre educando y educador, o la contradicción entre educador y educando. De lo que se trata es de superar esa contradicción, no la relación. O sea, la relación debe permanecer, debe actualizarse, debe resignificarse, ¿no? Debe dársele nueva vida, ¿no? No se trata que desaparezca. Y si hablamos de relación, hablamos al menos de dos términos, que no son lo mismo. Entonces no es que el maestro desaparezca y se haga estudiante, o si no estaríamos en un solo polo y no habría allí ninguna relación. No hay relación cuando se trata de lo mismo, hay relación cuando se trata de lo otro, cuando son dos cosas distintas las que están allí interactuando. Entonces la relación necesita de un otro y de un otro diferente, de un otro que se sepa estudiante y de un otro que se sepa profesor. La cuestión aquí es que es otro tipo de profesor. Es un profesor que se entiende no como dueño del saber, como único dueño del saber, como único dueño del saber, su función, entendería que su función es la de donar a aquel que no tiene. Todo lo contrario nos dice Freire. Si queremos superar esta contradicción, necesitamos es que el educador, se entienda en una misma en un mismo proceso histórico, en una misma tendencia histórica, en un mismo ejercicio histórico, que es el de la construcción como seres humanos. Entender que tanto estudiante como profesor se encuentran en un mismo proyecto histórico, ¿cuál? El de hacerse humanos, el de construirse como seres humanos. Porque tanto el estudiante como el profesor son seres humanos, y como seres humanos son seres incompletos, son seres finitos, son proyectos. Y es un proyecto que se realiza junto con otros.
es una incompletitud que se completa o que se va resolviendo en relación con el otro. El maestro por cuenta propia no puede lograr su realización como persona, no puede hacerse humano, necesita de ese otro. Por eso, silenciando al otro no solamente lo deshumaniza, sino que él mismo se deshumaniza, se niega como ser humano. Así es que no se trata de que desaparezca el maestro, se trata que se entienda el acto educativo como un proceso de humanización. Así, tanto el que enseña aprende y el que aprende enseña. Esta educación problematizadora, esta educación liberadora, hará ver que tanto el que enseña aprende, como el que enseña, perdón, tanto el que enseña aprende enseñando, y el que aprende enseña aprendiendo. Es lo que nos dirá Freire allá en la cita que les leí anticipadamente, la relación educador-educando y educando-educador. Fíjense que son dos figuras, no desaparece. Educador-educando, aquel que aprende enseñando, enseñando, y el educador, que es aquel que aprende enseñando. Que enseña aprendiendo, ¿no? El educador educando que que aprende enseñando, y el educando educador que enseña aprendiendo, enseña mientras aprende, ¿no? Y esta dialecticidad, esta dialéctica, esta conjunción, esta tensión va a producir un efecto de complementariedad, de construcción, ¿no? de construcción conjunta, de acompañamiento y de enriquecimiento de ese proceso, de ese caminar en el que se encuentran tanto el maestro como el estudiante, que es un proceso de humanización. Aquí es clave recordar que la educación es un proceso subjetivo, intersubjetivo. Es un proceso que se hace con otros, un encuentro con otros, ¿no? No con lo mismo ni con lo idéntico, como le decíamos, ¿no? Si fuese un encuentro, si la educación fuese un encuentro con lo mismo, pues digamos no sería tanto encuentro, sino más bien reafirmación, constatación, reproducción de lo mismo, ¿no? No habría allí ninguna posibilidad transformadora, ninguna posibilidad de creación. En tanto intersubjetivo, necesita del otro, necesita encontrarse con el otro. No se trata de que todos nos hagamos iguales. Cada uno mantiene su función, su lugar, su experticia, su experiencia, su saber para compartir. Si se despoja de su singularidad, de su experiencia, de su saber, pues se queda sin nada. Y quedándose sin nada, pues ¿qué tiene que ofrecer? No tiene nada que ofrecer, no tiene nada que dar, no tiene nada que compartir, no tiene nada que brindar a aquel otro con el cual está andando, caminando en ese proceso de humanización. Cada uno debe mantener su lugar, cada uno debe reconocerse en su lugar y debe reconocer la diferencia y reconocerse en la diferencia. No se trata que el maestro deje de ser maestro, se trata que se entienda maestro, pero se entienda maestro en una relación de humanización permanente y de construcción permanente. No de silenciamiento del estudiante, sino de reconocimiento de sus saberes, de sus experiencias, de sus preguntas, de sus inquietudes, y en la conjunción de esas preguntas, de esos saberes, de esas experiencias, en la conjunción de esas cosas que permite el aula, en esa conjunción se humanizan tanto el maestro como el estudiante. No se trata que el maestro se haga alumno, ni que el aprendiz se haga maestro. Se trata es de desarticular la contradicción que resta, que disminuye, que anula, y más bien darle lugar al encuentro, un encuentro que como tal suma, enriquece y complementa. Y esto aún más, que creo que esto es muy importante situarlo, cuando se trata de educación para adultos. Recuerden que la pedagogía del oprimido está hecha para adultos, está pensada para adultos, los procesos de alfabetización con adultos. Y con adultos sí que esto tiene bastante vigencia, bastante validez, digamos. No se trata o sea, el adulto ya tiene unas experiencias acumuladas durante largo tiempo y la educación tendría que aprovechar eso, ¿no? Y allí el maestro, el educador tendrá otro rol, pero no significa que deje de ser maestro o educador, tiene otro rol,
un rol muy distinto y unas prácticas y unos escenarios y unas mediaciones muy distintas a las que tendría que recurrir cuando estuviera frente a niños o trabajando con niños o estudiando o educando con niños. Todo esto entonces nos lleva a este concepto de dialogicidad. El diálogo será el carácter que tome este tipo de relación, ¿no? En oposición al monólogo de la narración, de la razón explicadora, de la educación bancaria. El diálogo es el que nos permitirá no solamente reconocer la diferencia, sino habitar la diferencia, construirnos en la diferencia, reconocer que la diferencia es fundamental, es importante, es vital. Sin ella no nos podríamos construir. Sin ellas reproduciríamos lo que ya somos y no habría allí ningún cambio, ninguna modificación y ni siquiera ningún mejoramiento, solo la repetición de lo mismo. Y ya para terminar, una última idea que quiero resaltar con ustedes es la cuestión de la invención. Freire, allí en este capítulo 2, muy al comienzo, dice lo siguiente: solo existe saber en la invención. Y quería terminar esta exposición con esta idea de Freire, porque nos conecta con la primera con la que arrancamos cuando nos preguntábamos por la lectura, por lo que significa leer. Solo existe saber en la invención. Pensar es un acto de crear, es un acto creador, es un acto de reinvención, es reconstruir, releer en escenarios nuevos, releer, traerlo, trasladarlo, traducirlo a estas nuevas problemáticas, a estos nuevos escenarios, ¿no? Dirán Deleuze y Guattari una desterritorialización. Algo que Cerletti, en este pequeño libro, ¿sí? Pero muy muy interesante, la enseñanza de la filosofía como problema filosófico, un poco recurriendo a Badiou, hablará de una repetición creativa, ¿no? Una repetición creativa. Repetición. ¿Repetición por qué? Porque echamos mano, porque tenemos como pretexto, porque usamos la tradición. No podríamos enseñar filosofía sin la filosofía. No podríamos enseñar biología sin la biología. No podríamos hablar de algo si no conocemos ese algo. Entonces la tradición, la historia, el contenido, los conceptos, las teorías son importantes, son fundamentales, porque sobre esas que trabajamos, ¿no? Los autores son fundamentales, pero recuerden que no es el autor para pensar como el autor, sino es para pensar con el autor. Y ahí es donde viene el segundo término que acompaña a esa repetición, la creación, repetición creativa. El saber, la educación, la misma filosofía tienen que ver con esa repetición creativa. La enseñanza tiene que ver con esa repetición creativa. No se leen los textos para repetirlos, incluso intentándolo. Incluso si me lo pongo como propósito, no leo lo mismo ni me escuchan lo mismo. Puede que yo lea las mismas palabras, pero llevadas a otro contexto, quienes me escuchan pueden escuchar otras cosas, pueden interpretar otras cosas, tener otras lecturas, incluso no entender lo que se dice. O a partir de eso despertar otros interrogantes distintos a los que tenía el autor cuando escribió ese texto y que yo creo que en ese acto estoy reproduciendo o estoy transmitiendo, pero no, fíjense que ni siquiera allí cuando me lo propongo, ni siquiera cuando me lo propongo lo logro, porque siempre se trata de una reactualización, de un traer de un contexto a otro, de un pensar con. Y esto tiene que ver entonces también con la crítica, ¿no? La crítica entendida como el reconocimiento de los límites, pero para lograr transgredirlos. ¿Hasta dónde llega el saber? ¿Qué está diciendo el autor? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son las intenciones? Un acercamiento a ese autor para poderlo llevar a esos otros contextos con los que deseo pensar en compañía del autor. Por eso fíjense que esta repetición creativa tiene que ver con algo que Nietzsche llamaba el pensamiento intempestivo, con la irrupción. El pensamiento irrumpe, desacomoda, nos incomoda, nos inquieta. La repetición creativa entonces nos llevaría a crear problemas, a problematizarnos, diría Foucault. Voy muy rápido con esto. De cada una de estas ideas uno podría ir esbozando otro tipo de análisis quizás más profundos, quizás más claros, pero los dejo aquí como anotados para quizás conversarlos más adelante y les sirvan a ustedes de elementos para continuar con esta lectura de Freire. Voy a terminar leyendo esto, algunas 3 ideas. El pensar, el leer, la filosofía, más que un asunto de contenidos,
por lo que hemos venido diciendo hasta acá, más que un asunto de contenidos y verdades, es una relación con la verdad y con el contenido. Esto es una idea que Walter Cohen ha venido trabajando. La filosofía, el pensar y yo creo que el leer no son solo un asunto de contenidos y verdades, son sobre todo una relación con la verdad, un tipo de relación con la verdad, un tipo de relación con el conocimiento. Esta lectura no se acomoda a la reproducción ni a la simple repetición, sino que se inquieta por la verdad y se inquieta por los efectos de esa verdad. Los efectos de esa verdad en el mundo, en los otros, pero principalmente en mí, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos de verdad? Nos dirá Foucault. Este es el ejercicio filosófico, el auténtico. Bueno, hablar de auténtico verdadero es difícil, pero digamos, un ejercicio filosófico quizás más propicio es el que no se pregunta tanto por la verdad y los contenidos, sino por los efectos de esa verdad, por la relación del sujeto con esa verdad, lo que hace el sujeto con esa verdad o lo que la verdad hace con ese sujeto, ¿no? Lo que lo lleva a pensar, lo que lo lleva a preguntarse, las formas como lleva a constituirse. ¿Qué tipo de relación establece con esa verdad? Por ejemplo, de reproducción, de imitación, de transmisión. ¿O qué tipo de relación se establece con ese conocimiento cuando lo pensamos en términos de transformación, de creación, de invención, de formación? ¿Cuál es nuestra relación con el conocimiento? Una pregunta que tiene mucha vigencia hoy, precisamente hoy, por estos días, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con la verdad, con los textos, con la lectura, con la educación, con el aula, con la universidad? ¿Quiénes somos nosotros como estudiantes? ¿Qué nos hace estudiantes? Eh, ¿Nos hace estudiantes estar en un mismo espacio escuchando a alguien? ¿O lo que nos hace estudiantes es la inquietud y la preocupación de cara a nuestra formación o de cara a nuestras inquietudes? ¿Qué es lo que nos hace estudiantes? Eh, bien, yo creo que podemos dejar por acá. Me he alargado un poco, pensé que iba a ser un poco más breve, pero bueno, se me va saliendo de las manos eh, recortarme en el tiempo, en la exposición, pero bueno, espero que estas cosas, estos elementos que hemos tocado sirvan como pistas, como pautas, como claves de lectura para sus ejercicios y para su acercamiento a Freire. Eh, bueno, les deseo una feliz tarde, cuídense, cuidémonos y estén atentos entonces al aula y a los medios por los cuales nos estamos comunicando para las actividades, las lecturas eh, complementarias para continuar con nuestro ejercicio. Bien, hasta luego, buena tarde.